Entonces, bueno, lo que tengo preparado para hoy son 4 problemas de integrales impropios. Y bueno, vamos a hacerlo despacio y para que podamos ver los teoremas y las cosas que vosotros habéis visto. Entonces, vamos a ello. El primer problema que tengo aquí es el 13. El 13 es un problema interesante, ¿no? Divertido. Algunos de vosotros habéis probado algunos de ese problema. Porque a veces me puede decir que donde han aparecido dudas o algunas cosas, si lo habéis probado. Si no, no pasa nada. Vale, entonces vamos a empezar con el 13. Bueno, se dice, sea f del intervalo 0, 1, continua, que vale 0 en 0, y bueno, que es derivable en el origen, y pide probar que la integral es convergente. Entonces, no te da mucha información sobre la función, entonces es un problema, ya vimos que es un problema teórico, no sé mucho nada sobre la función, entonces tengo que calcular. No me dice ni, por ejemplo, si la función es positiva o negativa, solo me dice que es continua en el intervalo 0, 1 y que vale 0 en 0. Entonces, en principio podría ser una función que fuera negativa en una parte del intervalo, positiva en otra. Lo único que sabemos es que pasa por 0. Entonces, nuestro problema aquí, si miramos a esa expresión f de x por x elevado a 3 medios, tenemos un problema en 0. Nuestra integral es impropia rima aquí en 0 porque, bueno, porque x elevado a 3 medios no está definida en 0. Entonces, si fuera, por ejemplo, x más 1 elevado a 3 medios, no tendríamos problema en integrar, no sería una integral impropia, sería una integral normal de una función normal, una integral definida, ¿vale? Entonces, bueno, pero tenemos aquí una integral impropia. Entonces, vamos a empezar. Vamos a estudiar ese problema. Bueno, como en principio no sabemos si la función es positiva o negativa, la idea es intentar ver qué pasa con el módulo de la función. Porque sabemos, uno de los teoremas que vosotros habéis visto es que si tengo la integral de esa impropia y la integral del módulo de la función valor absoluto es convergente, entonces la otra, la que está dentro, es convergente. Entonces es lo que vamos a intentar porque porque tenemos un montón de teoremas para funciones que son no negativas. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con la función valor absoluto porque ahí tenemos garantía de que podemos aplicar los teoremas que tenemos, ¿vale? Entonces voy a dar nombres a las cosas, nada más para tener nombres. Entonces sea G y H definida en el intervalo abierto aquí en 0, 1, definida de esa forma porque aquí tenemos, si estoy en abierto, tengo la función continua, aquí también tengo la función continua. Y esas funciones son integrables para todo, en todo intervalo cerrado C hacia 1 con C mayor que 0 y menor que 1. Bueno, nada más para las definiciones de integrales. ¿Qué necesitamos para ver una integral de esa impropia? Tiene que tener todo eso, tiene que ser integrable en todos los intervalos, en todos los números que son mayores que 0. Bueno, es fácil porque esas expresiones son continuas si no tengo el 0 en el dominio. Y bueno, la primera, como he metido el módulo, esa es mayor o igual que 0, y esa es siempre mayor que 0 para todo x que está en el intervalo 0, 1. Y bueno, y ahora sabemos que la integral de 0 a 1 de h de x es convergente. Bueno, hice la cuenta, pero es el tipo de cosas, ese tipo de integrales, esas integrales de 1 por x elevado a p o x elevado a p, hay que saber cuándo converge. Son las integrales que se usan para hacer todos los test de comparación. Siempre aparecen esas integrales de x elevado a p. Pero yo hice la cuenta aquí. Bueno, la integral de 0 a 1
de 1 por x elevado a un medio, por definición es ese límite cuando a tende a 0 de la integral de 0 a, bueno, aquí está mal, aquí era para hacerte, tengo que cambiarlo aquí. Aquí lo hice mal. Era para hacer de a hacia 1. Las cuentas iban a dar lo mismo, pero lo arreglo así, no lo dejamos cagado. Integral de hacia 1 hacia 1 y lo va a ver integral de hacia 1 y me quedo vale, ya lo tenemos arreglado. Un rato que aparece por ahí. Vale, ahora sí. Entonces tenemos el límite cuando a tende a 0, de aquí va de a hacia 1, de esa integral, de esa función. No sé, después lo quito, no sé por qué me tiro la misma cosa dos veces, pero bueno. Si quiero calcular para cada a que es distinto de 0, esa función es integrable y yo sé, tengo la primitiva es esa, 2x elevado a un medio. Entonces calcular ese límite es lo mismo que calcular el límite cuando a tende a 0, de esa diferencia aquí tengo la diferencia de la función, que es el límite. Cuando x vale 1, eso vale 2, cuando x vale a, eso vale 2 elevado a un medio. Y ahora cuando a va a 0, eso va a 0 y me sobra 2. O sea, aquí no hice nada muy complicado. Estoy calculando la integral. Porque esas sí son sencillas, son fáciles de calcular. Entonces no tengo mucho que hacer. Pero os comento otra vez, esas integrales de x elevado a p, propias de x elevado a p, 1 por x elevado a p, ese tipo de cosas, es bueno tenerlo en la cabeza porque son las herramientas que se usan para hacer todo, para resolver los problemas. Creo que casi todos los problemas que vamos a resolver se meten esas integrales por ahí. Entonces, bueno, esa integral es convergente y entonces lo que voy a hacer es utilizar uno de ese teorema de cociente de integrales. Entonces, sabemos que si hago el límite cuando x tiende a 0 de h de x, déjame ver, aquí está cambiado, aquí era para ser g de x por h de x, de g de x por h de x, me pasa eso, aparece f de x por x elevado a 3 medio, y aquí 1 por x elevado a 1 medio. Y bueno, como x es positivo, 1 por x elevado a 1 medio es lo mismo que el módulo, entonces puedo meter el módulo por aquí. Y es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de esa diferencia, porque es 1 por x elevado a 1 medio con 1 por x elevado a 3 medios, se cancelan x elevado a 1 medio, me sobra x. Lo que me aparece aquí es eso. Y bueno, ahora vamos a usar unos teoremas de límite. Bueno, sabemos que el límite cuando x tiende a 0, ese límite que está por aquí, cuando x tiende a 0 por la derecha, de f de x menos f de 0 por x menos 0, en la derivada, la función es derivable en 0, entonces ese límite existe. Entonces, si ese límite existe, bueno, como la función valor absoluto es continua, el valor absoluto del límite es lo mismo que el límite del valor absoluto. Es eso que estoy usando por aquí. Esa igualdad es verdad porque la función valor absoluto es continua y porque ese límite existe. Entonces, como el límite existe, yo puedo
poner el límite para fuera del valor absoluto y porque la función de valor absoluto es continua. Pero bueno, lo importante aquí es que ese límite existe y vale el valor absoluto de la derivada. Y ahora que tenemos una comparación, podemos calcularla, utilizarla, uno de los teoremas ese de límite cociente. Vamos a ver que va a depender de qué pasa con la derivada, porque la derivada puede ser cero o puede ser, como es un valor absoluto, ese valor es mayor o igual que cero. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos 0 aquí, f' de 0 igual a 0 o distinta de 0. Pero antes de seguir, vamos, preguntas, porque hasta ahora no utilizamos mucho de las integrales, lo que estamos haciendo es cuenta. Ahora vamos a aplicar el teorema, ese teorema que vosotros habéis visto de límite en cociente. Pero por ahora no hicimos mucha cosa. ¿Cómo lo veis? Bien, pregunta, nada. Vale, pero la derivada... Vale, vamos. Entonces, ahora sí tengo pregunta. Eso que quería. Bueno, vamos a volver a qué queríamos. Quiero ver si esa integral es convergente. Quiero ver qué es convergente, porque el problema que me dice que es, quiero ver qué es. No tengo mucha información sobre la función, no sé cómo se comporta, no sé. Lo único que sé y que veo aquí es que esa integral sí aquí es impropia, porque, bueno, en principio es impropia, porque, por ejemplo, si f de x fuera x elevado a 3 medios, esa integral sería la integral de la función constante igual a 1 y no tendríamos problema. Pero bueno, en principio es impropia porque tengo una cosa aquí abajo que en 0 vale 0. Entonces tengo un problema en 0. ¿De dónde he sacado la función h? ¿Os acordáis que aquí los teoremas de el teorema de comparación en el límite, para que yo vea que yo pueda comparar? Yo cojo una integral, una función que va a entrar en el denominador, y tomo el límite, ahí queremos calcular una integral impropia en 0, que el problema está en 0. Entonces yo tomo el límite cuando x tiende a 0. Vale, estoy hablando y, bueno, ¿por qué no los enseño? Yo tengo la hoja por aquí. Voy a cambiar aquí un rato de pantalla y meter la hoja de... A ver si esa que está por aquí. Esa de María que está por aquí. A ver. Vale, esa. Ese es el teorema que vamos a aplicar. Es ese. Entonces, bueno, son funciones que las funciones satisfacen lo que queremos. Y bueno, y calculo ese límite. Cuando x tiende a, en nuestro caso, a es 0. Entonces, el límite cuando x tiende a por la derecha, si encuentro un lambda positivo, yo sé que las integrales tienen el mismo carácter. Entonces, si la integral la integral de la función que he metido abajo es convergente, la de arriba converge, y si la de abajo es divergente, la de arriba diverge. Entonces, eso si lambda es positivo. Si lambda es 0, el hecho de lo que yo sé que si la de abajo converge, eso implica que la de arriba converge. Pero no me dice nada si la de abajo es divergente, no sé, no me dice nada. Y bueno, en otro caso, si lambda es más infinito,
si la de arriba, si la de abajo es divergente, yo sé que la de arriba es divergente. Entonces, ese es el teorema importante y es esencialmente el teorema que vamos a usar para resolver casi todos nuestros problemas hoy. Entonces, todo lo que tengo que buscar es encontrar una función que yo meta aquí, que yo meta en el denominador y que yo sepa, yo conozca la naturaleza de su integral, si es convergente o no, para que yo pueda sacar una conclusión de la función f, la función que está en el numerador, ¿vale? Entonces, los problemas, lo divertido de ese problema es buscar qué funciones puedo meter abajo y que yo conozca la naturaleza de su integral, si es convergente o divergente, y que cuando calculo un límite me va a dar una cosa que yo sepa calcular. Lo que no, en el mejor de los mundos, lo que nos interesa mucho es cuando el límite es mayor que cero. Porque cuando es mayor que cero, yo sé que las integrales tienen el mismo carácter. Entonces, si la de abajo converge, la de arriba converge, y si la de abajo es divergente, la de arriba es divergente. Entonces, ese es el juego que hay que jugar. Entonces, por eso me habéis preguntado de dónde he sacado la función h. Bueno, la función h es una de esas integrales de esas funciones que son por la x elevado a p, por ejemplo, en el caso de ese x elevado a menos un medio. Y son funciones que uno tiene que tener en la cabeza cuando quiero comparar con integrales. ¿Por qué? Porque se sabe muy bien cómo se comportan. En la integral de, por ejemplo, de 0 a 1 de x elevado a p, sabemos cuándo es convergente, sabemos cuándo es divergente. Entonces son buenas funciones para comparar porque ya las conocemos. Si metemos abajo como denominador una función, tomamos límite y conseguimos un número positivo, sabemos que la de arriba o diverge o converge dependiendo del p que estoy tomando. Entonces, ¿por qué he tomado 1 por x elevado a un medio? Bueno, porque sabía, el problema más o menos me decía qué hacer. ¿Por qué? Porque me dice que la función es derivable. ¿Qué tiene que ver derivada con todo eso? Bueno, en principio nada. Pero la definición de derivada es esa. El límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 por x menos 0. Y bueno, ya sé que la función vale 0 en 0 y x menos 0 es x. Entonces, lo que yo sé es que el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión f de x por x existe. Entonces, mi posibilidad de aparecer ese límite en algún sitio para que yo pueda usarlo, el hecho de que ese límite existe, yo tengo que hacer con que aparezca aquí en algún sitio. Para que aparezca, si cojo ese límite y lo divido por la función, o si cojo esa g y divido por esa expresión, f de x por x elevado a 3 medios, y lo divido por f de x por x, me aparece ese 1 por x elevado a 1 medio. Es por eso que lo he sacado. Pero en principio yo no tenía por qué elegir ese. Yo podía elegir una función cualquiera que fuera x elevado a un número p, metería mi problema y yo iba como la única información que yo tengo es que ese límite aquí existe, ese sería lo natural tomar p elevado a menos un medio. ¿Vale? ¿Mejor ahora? Vale, entonces, por ahora lo que tenemos es que cuando calculo el límite, por ahora lo que yo sé es que esa integral es convergente y cuando la meto abajo, el límite cuando x tiende a 0 de g de x por h de x vale el valor absoluto aquí de la derivada. Bueno, si os fijáis en el teorema, déjame ver, voy a cambiar aquí voy a meter el teorema por aquí otra vez. Si os fijáis en el teorema, el teorema dice que si lambda es positivo,
Entonces las integrales tienen el mismo carácter. Y dice que si lambda es 0, el hecho de que la de abajo sea convergente implica que la de arriba es convergente. ¿Vale? Entonces, como nuestro límite es el valor absoluto de la derivada, si la derivada en 0 es positiva, las dos integrales tienen el mismo carácter. Y si la integral es 0, el hecho de que la de abajo sea convergente implica la de arriba ser convergente. Ya sabemos que la de abajo es convergente porque ya hicimos las cuentas. Deja ver. Deja quitar eso y volver a la otra. Ya sabemos que la función que le he llamado aquí h, ya sabemos que su integral es convergente. Entonces, si ese límite, si la derivada de f en 0 vale 0, como el teorema me dice que en el caso de 0, el hecho de que la de abajo sea convergente implica que la de arriba es convergente, si esa derivada es 0, ya sé que la integral de la función, y no de la función valor absoluto, ya sé que la integral es convergente. Y si lambda, si ese valor es positivo, es distinto de 0, por como está mi módulo, va a ser positivo. Como ya sé que las integrales tienen el mismo carácter, como la de abajo ya sé que es convergente, entonces la de arriba también es convergente. Entonces, tanto si la derivada de f en 0 vale 0 o si es distinta de 0, yo sé que, en lo que tengo aquí, como esa derivada es mayor o igual que 0, me da igual si es 0 o si es positiva, y yo sé que la integral esa es convergente, sigue de ese teorema de paso al límite tal, que la función que tengo arriba, o sea, la integral de 0 a 1 del valor absoluto es convergente. Y ahora voy a usar otro teorema, no lo escribí aquí, pero como la integral de la función en módulo es convergente, entonces la función es absolutamente convergente, entonces esa converge. O sea, aquí estamos usando dos teoremas a la vez. Y con eso concluimos que la integral es convergente. ¿Cómo lo veis? Sí, ese ejercicio como era más teórico, hay que pensar un poco más, hay que usar habéis visto, hay que usar herramientas de límite, hay que saber un poco de continuidad, y bueno, hay que saber, aquí estamos aplicando el teorema de comparación por paso al límite, y también el teorema, el hecho, a ver. Sí, bueno, es para eso que vemos ese tipo de problema, justo para que las ideas vengan por ejemplos. Una vez que vosotros habéis visto eso una vez, ya sabéis que la idea os va a venir en otro problema parecido. Pero, ¿cómo os cuento? ¿Por qué sabía que en algún sitio tenía que aparecer la derivada? Porque el problema me dice, sea f tal, que vale 0 en 0 y que es derivable en el origen. Y no me dice nada más, solo me dice, prueba que converge la integral. Entonces, si el problema me está dando ese montón de información, yo tengo que meterle en algún sitio. Entonces, es todo lo que hay que hacer es organizarlo todo y pensar, bueno, sé que la función es derivable, ¿de qué me sirve eso para integrales impropias? En principio nada. Pero bueno, ¿qué haría yo si fuera una función que yo no supiera nada? Si fuera una función que yo conociera, ¿cómo haría para ver si es convergente o divergente la integral? Bueno, yo buscaría funciones que metería por de abajo para hacer comparación al límite. Esa es la idea primera. Bueno, la idea primera es intentar calcular la integral. Lo que pasa es que a veces las integrales son muy difíciles de calcular. Entonces, bueno, y muchas veces no me interesa calcular la integral, me interesa si es convergente o divergente. Entonces, bueno, voy a ver qué puedo hacer para saber si una integral es convergente, sin calcularla. Bueno, tengo unos teoremas de comparación al límite. Y ahora voy a ver qué puedo meter abajo y que yo sepa que es convergente o divergente para poder usar el teorema. Y bueno, una cosa va llevando a otra y ahí las cosas aparecen.
¿vale? Es un problema, no es fácil. Hay que pensar un poco y, bueno, comento una vez más que cuando tomamos ese límite aquí, bueno, aquí va todo bien, aquí puedo meter el valor absoluto en todo porque todo está es positivo. Y ahora, el cambio, ese límite, yo puedo cambiar ese límite. Bueno, esa expresión es la misma que esa, ¿vale? Porque el límite cuando x tiene a 0 por la izquierda, como f de 0 vale 0, y bueno, x menos 0 vale x, yo siempre puedo escribir que eso es igual a eso. Lo que ni siempre es verdad, depende es esa igualdad. Y aquí hay un paso muy importante. Yo solamente puedo escribir esa igualdad porque yo sé que la derivada existe, entonces ese límite existe y la función valor absoluto es continua. Entonces, la función el valor absoluto de un límite es lo mismo que el límite del valor absoluto porque la función, bueno, con la condición de que el límite exista. Como el límite existe, yo puedo cambiar esas dos cosas. Entonces, esa es una cosa importante que tiene que ver con la continuidad. Pero al final me sale eso. Valor absoluto de la derivada. Y una vez que tengo eso, ya tengo un número. Ahora lo que voy a hacer es estudiar el parámetro en ese test de integral, que sabemos que si es positivo, si lambda es positivo, estamos en el mejor de los mundos, porque sabemos que las integrales tienen el mismo carácter. Si lambda es cero, eso depende de qué pasa con la de abajo. Si tengo suerte de que la de abajo es convergente, perfecto, ya sé que la de arriba es convergente. Si la de abajo es divergente, no puedo decir nada. Entonces tengo que trabajar con lo que tengo. Pero os dejo ahí después, podéis mirarlo, estudiarlo y vas a ver que no es tan difícil. Hay que ir juntando poco a poco las piezas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más de ese? Vamos a cambiar de problema. Bueno, un último comentario otra vez, solo para comentar que aquí lo que hicimos ha sido tomar la función g como la función, como el valor absoluto de la función que queríamos integrar. ¿Por qué tomar el valor absoluto? Porque los teoremas ese de límite, de límite, comparación por paso a límite, solo funcionan para funciones que son no negativas. Y la de abajo tiene que ser positiva, excepto en el punto donde estoy tomando el límite. Entonces, yo necesitaba que la función que yo metiera aquí en el numerador fuera no negativa. Como no sé, aquí solo me dice que la función f es continua, no me dice si es negativa, si es positiva. Para garantizar que sea no negativa, yo meto un valor absoluto. Y entonces la conclusión que yo saco del teorema es que esa integral es convergente. Pero hay un otro teorema que me dice que si esa integral, la integral de la función valor absoluto es convergente, entonces la integral sin valor absoluto es convergente también. Eso es lo que se llama la función la convergencia absoluta. ¿Vale? Es un teorema importante también. Nos salva la vida muchas veces. A veces no consigo calcular una integral, pero consigo calcular la integral de su valor absoluto, prueba que es convergente, ya garantizo que la otra lo es. Entonces vamos al problema 14 ahora. Es un problema que tiene parámetros. Y vamos a ver qué tiene que ver también con esas integrales de alfa elevado a p, x elevado a alfa y todo eso. Entonces, el problema está aquí. Se considera esa integral de 0 a pi por 2 de 1 menos coseno de x por seno de alfa, por seno de x elevado a alfa. Y bueno, le pide calcula para qué valores de alfa. La integral es impropia de Riemann. Y bueno, una vez que lo vemos eso, ver que para qué valores la integral es convergente. Entonces tenemos dos cosas. ¿Y por qué nos pide el primero para ver cuándo es una integral impropia? Bueno, porque dependiendo de alfa, puede ser que esa integral sea una integral normal, una integral definida. Por ejemplo, si alfa es 0, lo que tenemos abajo
seno de alfa elevado a 0 es 1. Entonces nos sobraría integral de 0 a pi por 2 de 1 menos coseno. Es una integral definida. No hay problema con eso. Por ejemplo, si alfa es menor que 0, por ejemplo, si fuera menos 1, yo tendría seno de alfa elevado a menos 1 en el denominador, que es lo mismo que meter seno de alfa por arriba multiplicando. Entonces no tenía problema. Entonces, por ejemplo, para todos los alfa menores que 0, esa integral es una integral definida normal, no es impropia. ¿Vale? Vamos, lo tengo escrito por aquí, pero estoy comentando que es lo primero que hay que mirar. Entonces, si alfa es menor que 0, bueno, es evidente que menos alfa es menor que 0, y por lo tanto esa expresión 1 menos coseno de x por seno de alfa elevado a x es lo mismo que eso, 1 menos coseno de x por seno a menos alfa, seno de x elevado a menos alfa. Y bueno, aquí no tengo problema, esa expresión no hay problema ninguno en 0, o pi por 2 o ningún sitio en el dominio, porque aquí no tengo más denominador. Por eso digo, si alfa, por ejemplo, si estoy tomando alfa menor que 0, si fuera menos 1, menos 2, aquí me aparecería x elevado a 1, es alfa seno elevado a 1, seno elevado al cuadrado, al cubo, o por ejemplo, si fuera menos pi, sería menos pi por aquí, y aquí aparecería pi. Entonces, si alfa es negativo, esa integral no es una integral impropia, es una integral normal, una integral definida donde no hay problema. Que es lo que tengo aquí. O sea, si alfa es menor que 0, me aparece esa expresión, entonces la función f de 0 a pi por 2 es continua en todo su dominio, por lo tanto es integrable, no hay que hacer. Y bueno, por otro lado, si alfa es 0, otra vez también no tengo problema. Porque seno de alfa, seno de x elevado a 0 es 1, entonces me quedo con 1 menos coseno de x. Otra vez tengo una función continua y no tengo problema. Que voy a arreglar aquí, que veo que aparece 1. Entonces, bueno, alfa menor o igual que 0, estamos contentos, no tengo problema. Esa era la parte fácil del problema. ¿Vosotros la veis bien? Vale, entonces ahora vamos a la parte interesante, que es la parte que ve, bueno, ahora, cuando alfa es mayor que 0, ahí sí tengo problemas. Por ejemplo, si alfa es 2 o alfa es 1, aquí abajo me aparece seno de alfa, seno al cuadrado, seno elevado a pi. Y entonces tengo problemas porque la función seno en 0 vale 0. Entonces ahí sí tengo una integral impropia. Y mirad que, bueno, aquí no tengo ningún problema con la de arriba que es 1 menos coseno. No me trae problema, vale 0 en 0, pero no me trae ningún problema grande. Mi problema está en el hecho de que aquí en el denominador tengo algo que sea 0, cuando alfa es mayor que 0. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a ver, que si miramos ese límite, a esa expresión, por ejemplo, si alfa fuera 2, no va a depender de alfa ser par o impar final. Lo que va a depender de cómo, solo del valor de alfa, pero, bueno, valores positivos. Ya hemos visto que para valores negativos no tenemos problemas, para cero tampoco. Lo que va a depender vamos a ver que no depende de ser impar o ser par. No va a depender de la paridad del número. Va a depender vamos a ver el parámetro, porque si miramos 1 menos coseno, si fuera, por ejemplo, si alfa fuera 2, por ejemplo,
que es donde vamos a ver que no hay problema. Si alfa fuera 2, el límite de 1 menos coseno de x por seno al cuadrado de x, bueno, sabemos que seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. Entonces me quedaría abajo 1 menos coseno al cuadrado. Y bueno, 1 menos coseno al cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno por 1 más coseno. Y entonces 1 menos coseno se cancela con 1 menos coseno y me quedaría con 1 por 1 más coseno. Entonces, si alfa fuera 2, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión es un número, existe. Y bueno, sabemos que lo que pasa cuando... Bueno, voy a abrir aquí la presentación un poco más. Yo tengo esa expresión que quiero evaluar. Si ese límite cuando x tiende a 0, si el límite de esa expresión cuando x tiende a 0 converge para un número real, lo que está, la función, no estoy comparando con otra función ni nada, pero si el límite cuando x tiende a 0 de esa función converge a un número, esa integral ya no tiene, tampoco tiene problema, no es una integral que se va a decir impropia. ¿Por qué? Porque, bueno, todo lo que tengo que hacer es coger la función que tiene esta expresión en el intervalo abierto 0 pi por 2 y que vale el valor del límite en 0. Y ahí obtengo una función continua y no tendría problema para integrar. La función sería integrable. Yo meto la función que yo meto aquí sería integrable. Calcular una primitiva ya es otra cosa, pero no tendría problema con lo que tendría aquí dentro. Entonces, el hecho de la función ser impropia o no va a depender de si el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión existe o no. Que bueno, era lo que teníamos en ese caso, cuando alfa es negativo, el límite siempre existe, la función es continua, está muy bien definida en 0. Pero puede ser que no esté definida en 0 en principio, pero el límite cuando x tiende a 0 de la expresión exista, y entonces no tendría problema para definir esa integral como un número. Entonces lo próximo que escribo aquí, que bueno, el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión es lo mismo que eso que está por aquí. Bueno, el límite cuando x tiende a 0, multiplico por el conjugado de lo que está arriba, y aquí me aparece seno al cuadrado de x por seno de alfa por 1 más coseno. Y bueno, aquí tengo seno al cuadrado de x por seno de alfa. Y ahora, bueno, es lo mismo que eso, seno de x elevado a 2 menos alfa por 1 más coseno. Bueno, cuando x va a 0, lo que está aquí arriba va a 0 dependiendo de cómo, y lo que está aquí va a 2. Entonces la existencia de ese límite va a depender de cómo del valor de alfa, porque si seno de 2 elevado a 2 menos alfa está, si eso es negativo, va a aparecer en el denominador, si es positivo se queda por aquí, y el límite puede existir o no. Entonces, la existencia de ese límite va a depender de alfa. Y vamos a ver. Si alfa es mayor que 0 y menor que 2, ese límite vale 0. Bueno, ¿por qué vale 0? Porque 2 menos alfa es positivo, entonces esto elevado, seno de x elevado a 2 menos alfa, ese límite va a 0, y lo que está aquí abajo va a 2, entonces no hay problema en el denominador, entonces 0 por 2 es 0. Si alfa vale 2, aquí me aparece seno 2 menos 2, me aparece 1, y aquí un medio, entonces el límite va a ser un medio. Y ahora, si alfa es mayor que 2, ese límite es más infinito. ¿Por qué más infinito? Porque si alfa es mayor que 2, 2 menos alfa es negativo, va a pasar para el denominador. Eso que está aquí es un número, me aparece una cosa que va a 0 en el denominador por un número positivo, y entonces eso va para más infinito. Porque la función seno cerca de 0 es positiva a la derecha, entonces por eso va a más infinito.
Entonces yo no tengo problema cuando alfa es 2 o cuando alfa está entre 0 y 2. Porque en ese caso el límite existe, todo que puedo construir la función que tiene esa expresión en el intervalo abierto 0, 2 y su valor en 0 vale 0 o su valor en 0 vale un medio y tengo una integral de una función continua. Entonces mi problema empieza cuando alfa es mayor que 2, porque ese límite es más infinito. Entonces la función no tiene límite finito, entonces tengo que ver qué puedo hacer, cuándo puede ser convergente o no. ¿Hacia aquí bien? Esa sería la primera parte. La primera parte era fácil, ver cuando la función era continua, todo funcionaba bien. Ahora la otra parte es ver cuándo puedo quitar el problema. Tengo un problema en el denominador, pero puedo quitarlo. ¿Hacia aquí bien? Vale. Entonces lo que tenemos es que nuestro problema va a estar concentrado para alfa mayor que 2. Entonces, bueno, que es lo que escribí aquí, que la integral es una integral impropia de Riemann para alfa mayor que 2, que es lo que nos pide el problema. Calcula para qué valor es alfa. La integral es una integral impropia de Riemann. Solo va a ser impropia para alfa mayor que 2, porque para alfa menor o igual a 2 no tengo problema. Para alfa menor que 0 la función es continua y para alfa entre 0 y 2 yo no tengo problemas en el 0 porque el límite existe, no tengo una función que va más infinito que me dé problema. Construyo otra vez una función continua. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahora con alfa mayor que 2. Pero el apartado A ya lo tenemos. La integral es impropia de Riemann para todo alfa mayor que 2. Ahora otra vez, la única herramienta que tenemos para ese tipo de cosas son los testes de comparación al límite y es lo que vamos a usar. Vamos a usar ese test de comparación al límite. Bueno, un comentario es que esa función en ese intervalo 0 a pi por 2, esa función es positiva. Porque el seno, estoy entre 0 y pi por 2, el seno de alfa es positivo. Y bueno, el coseno es siempre menor o igual que menos 1. Es siempre menor o igual que 1. Entonces, 1 menos coseno de alguna cosa es siempre mayor o igual que 0. Entonces, ese cociente que está por aquí es positivo. Por eso no tengo que preocuparme con valor absoluto de esa expresión. ¿Vale? Porque ya está, lo que está aquí es mayor o igual que 0. Pero a ver. Si alfa menor que es, pero si alfa menor que 0 hemos visto. Sí, para alfa menor que 0 no tengo que preocuparme. Mi problema ahora pasa en alfa mayor que 2. Ahora vamos a cambiar el apartado A ya está por aquí, ya. Si alfa mayor que 2 tengo una integral impropia. Ahora vamos a ver qué pasa con alfa. Aparte, si alfa mayor que 2, vamos a calcular de esos alfa que son mayores que 2, cuando la integral es convergente. No, lo que escribí aquí es que la integral es una integral impropia de Riemann para alfa mayor que 2. Porque para alfa menor que 2 no tengo integral impropia. Para alfa menor que 2, la integral es una integral. Para alfa menor que 0, la integral es una integral definida. Y para alfa entre 0 y 2 también puedo convertirla en una integral definida porque solo hay un problema en un punto y el límite existe en ese punto, que es 0. Entonces solo puedo decir que es una integral impropia de Riemann si alfa es mayor que 2, que es donde tengo problemas, porque el límite cuando x tiende a 0 es más infinito. Entonces vamos... Ahora lo que vamos a hacer es usar otra vez las funciones 1 por x elevado a alguna cosa,
que sabemos cuando convergen, cuando son convergentes y cuando son divergentes. Entonces, bueno, aquí lo pongo sabemos porque es una cosa que está ahí en las hojas y son funciones, esas sí hay que tener en la cabeza. Sabemos que la integral de 0 a pi por 2, de 1 por x elevado a alfa menos 2, converge si alfa menos 2 es menor que 1 y diverge si alfa menos 2 es mayor o igual que 1. Bueno, no es difícil ver eso, pero está en la hoja ahí de María y bueno, ese caso particular es un caso de hacer cuenta. Si tengo la integral de, por ejemplo, llamamos alfa menos 2 de p, si tengo la integral de 0 a alguna cosa de 1 por x elevado a p, si p es negativo, yo no tengo problema porque estoy con una cosa con negativo arriba, es un polinomio. Y si p, por ejemplo, es menos, si p es 1, sabemos que estamos integrando la integral de 1 por x, es el logaritmo. Y el logaritmo cuando x tiende a 0 es menos infinito, entonces es divergente. Y para cualquier cosa mayor que 1, si p es mayor o igual que 1, también tengo problemas, porque si hago la integral me va a aparecer, déjame ver qué tengo, creo que en la hoja de María está por aquí. Si no me quedo hablando y vosotros no lo ven nada. Espera que cambio eso. Bueno, lo que estamos usando es esencialmente eso que está por aquí. Es que en nuestro caso a vale 0, ¿vale? Estamos calculando integrales de x elevado a alfa. Olvídate de alfa porque alfa es el mismo nombre, por eso me estoy hablando de p, pero estamos calculando integrales de a hacia b de x elevado a alfa de x, pero estamos calculando 1 por x elevado a alfa, o alfa elevado a menos x, o x elevado a menos alfa, por ejemplo. Entonces, sabemos que si alfa es mayor que 0, en ese caso es integrable. Entonces, en nuestro caso estamos con x elevado a menos alfa, o sea, si alfa es menor que 0, es integrable. Si alfa vale 0, también es integrable, no tenemos problema. Y si alfa es menor que 0, en nuestro caso, si alfa es mayor que 0, tenemos problema. La función no es integrable. Es lo que aparece por aquí. Pero, a ver. Y al final, juntando las informaciones. Espera, que aquí aparece. Y una vez que hacemos las cuentas, vemos cómo se comporta y al final llegamos a esa conclusión. Que si alfa es mayor que menos 1, esa integral es convergente, y si alfa es menor o igual que menos 1 es divergente. Pero como estamos tomando alfa en el denominador, estamos con 1 por x elevado a alfa, tenemos que repetir eso. Entonces, la integral va a ser convergente si alfa es menor o igual que menos 1, y va a ser divergente si alfa es mayor que menos 1. Entonces, vuelvo a donde estábamos. Aquí está. Entonces, bueno, sabemos que esa integral converge, y ahora rebelde alfa, bueno, tengo alfa menos 2 por aquí, si alfa menos 2 es menor que 1, y diverge si alfa menos 2 es mayor o igual que 1. Entonces, si resuelvo esa cuenta, sabemos que la integral converge si alfa es menor que 3, y diverge si alfa es mayor o igual que 3. Esa integral que está por aquí. Y ahora vamos a usar el límite, el teorema de límite, comparación en el límite y todo.
Lo que tengo es esa expresión y quiero ver qué pasa. Entonces voy a dividir la expresión por esa expresión. Entonces, cojo alfa mayor que 2. ¿Por qué alfa mayor que 2? Porque es lo que me interesa, donde tengo problema. Si alfa es menor o igual que 2, ya he visto que no tengo problema. Entonces voy a estudiar qué pasa solo para alfa mayor que 2. Entonces, si tomo alfa mayor que 2, el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión dividida por esa, y aquí no tengo problema que os he comentado, eso es siempre mayor o igual que 0, eso aquí es siempre mayor que 0 para alfa distinto de 0, y bueno, ese límite es lo mismo que eso que está por aquí, y aquí tengo x por seno de x elevado a alfa, y aquí meto el x cuadrado, de donde aparece el x cuadrado, bueno, tengo 1 por x, aquí tengo x elevado a menos 2, que es lo mismo que x, bueno, 1, aquí yo puedo dividirlo, 1 por x elevado a alfa multiplicado por 1 por x elevado a menos 2, pero x elevado a menos 2 es lo mismo que x cuadrado, entonces estoy dividiendo eso por x cuadrado, por eso me aparece x cuadrado en el denominador. Y ese límite es fácil de calcular. Bueno, ¿por qué? Porque el límite cuando x tiende a 0, de seno de x por x o de x por seno de x, vale 1. Y ese alfa no cambia nada, porque la función exponencial es continua, entonces ese límite vale 1. Entonces lo que tengo que ver es ese límite. Y bueno, ese límite es fácil ver que va a 2. Puedo usar L'Hopital. Aquí me sale aquí me sale seno de x arriba y aquí 2x, si lo hago la derivada. Y otra vez calculo el límite cuando x tiende a 0 de seno de x por 2x, que me vale 1 medio. Entonces el límite vale 1 medio, que es mayor que 0. Entonces estamos en el mejor de los mundos, porque es el caso del teorema cuando lambda es positivo. Entonces, si lambda, como es un medio es positivo, las integrales tienen el mismo carácter. Si las integrales tienen el mismo carácter, y ya sé cuándo esa integral es convergente y cuándo es divergente, todo lo que tengo que hacer es reescribirlo. Entonces, si alfa es mayor que 2, porque estoy tomando ya alfa mayor que 2, si alfa es mayor que 2 y menor que 3, yo sé que la integral es convergente. Y si alfa es mayor o igual que 3, yo sé que la integral es divergente. Y ya está. Entonces, la clave aquí, otra vez, es ese teorema de comparación en el límite. Y utilizar el hecho de que conozco las integrales de esas funciones de la forma x elevado a alfa. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos regular, ya es mejor que malo, entonces estamos yendo a algún sitio. Entonces, la parte en que resuelvo el límite es el límite de 1 menos coseno por x cuadrado multiplicado. Volvemos al límite. Volvamos aquí al límite un rato. Ese límite que dice, ¿no? Bueno, yo ya estoy tomando alfa mayor que 2 porque es donde tengo problemas. Porque si alfa fuera menor o igual que 2, yo no podría poner ese x cuadrado en evidencia. Entonces, es importante que alfa sea mayor que 2. Y como es lo único que me interesa, entonces tomo alfa mayor que 2 y voy a calcular ese límite. Bueno, ¿cómo calculo cómo calculo el cociente de dos fracciones? Yo reverto la que está abajo. Entonces ese límite sería lo mismo que 1 menos coseno de x por seno de x elevado a alfa multiplicado, y como estoy revertiendo eso, aparecería arriba x por alfa menos 2 en el numerador. Pero x elevado a alfa menos 2 es lo mismo que x elevado a alfa multiplicado por x elevado a menos 2. X elevado a menos 2 es lo mismo que 1 por x cuadrado. Por eso me aparece esa expresión por aquí.
Y ahora vamos a comentar por qué converge el límite, pero hasta esa parte bien. Vale. Y ahora, por qué el límite existe y cómo lo vemos? Bueno, la primera parte, aquí tengo puedo verlo como dos límites separados y vamos a ver por qué, porque cada uno de esos límites existe separado. Entonces vamos a estudiar primero ese. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x por x cuadrado, ese límite existe y bueno, la forma más fácil de verlo es usar L'Hopital. Porque aquí cuando x va a 0, eso va a 0 y eso que está arriba va a 0. Entonces, esto es un buen sitio para aplicar L'Hopital. Si hago la derivada de que está arriba, la derivada de 1 menos coseno de x me sale seno de x. Y la derivada de lo que está abajo me sale 2x. Entonces, tengo que ahora que calcular el límite cuando x tiende a 0, de seno de x por 2x. Pero ya sé que el límite cuando x tiende a 0, de seno de x por x, vale 1. Entonces, con el 2 abajo, me sale un medio. Entonces, el límite cuando x tiende a 0, vale un medio. Y ahora, el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión aquí, yo ya sé que el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de x vale 1. Porque, bueno, da igual si sea x por seno de x o x por seno o seno de x por x. Porque como el límite vale 1, da igual. Entonces, ese límite vale 1. Y poco me importa si meto alfa por aquí. Porque alfa es la función, por ejemplo, x elevado a alfa es la exponencial. Aquí estoy calculando la composición del límite de dos funciones continuas en el límite. Entonces, aquí me saldría 1 elevado a alfa, que vale 1. Entonces, como los dos límites separados existen, el límite del producto es el producto de los límites, entonces el límite del producto existe y ese vale un medio y ese 1, por eso me sale un medio. ¿Mejor? Sin problema. El apartado A, vale. ¿Por qué sacar el límite antes? Bueno, volvamos al apartado A porque ese es importante. Estamos aquí. Bueno. Cuando alfa es menor que 0 y alfa es 0 no tengo problema, la función es continua. Ahora tenemos que ver qué pasa. Lo que pasa es, cuando tengo una función, que estoy calculando una función, aquí, imaginemos, nos olvidemos que sabemos la expresión, si fuera una f de x. Si el límite, cuando x tiende a 0, de f de x que está por aquí, existe, es un número, no es una cosa, no es más infinito o menos infinito, si existe es un número. Esa integral no es una integral impropia a Riemann. Porque yo puedo sustituir, porque lo que estoy integrando aquí, si tomo en 0 el valor de ese límite, yo tengo aquí una función continua que vale lo que sea, lo que valga aquí en el intervalo abierto 0 pi por 2, y en 0 vale el límite, entonces es una función continua. Y sabemos que funciones continuas son integrables. Entonces no tengo problema para integrar esa expresión. Porque si tengo una integral, una función que es integrable a Riemann, y quito un punto y meto otro punto, la integral continúa teniendo el mismo valor. Un punto no va a cambiar nada en integral, mientras la función sea acotada. Entonces no tengo problema en esa expresión si ese límite que está por aquí cuando x tiende a 0 existe. Porque el problema que yo tendría porque aquí la función no está bien definida en 0, me desaparece cuando sustituyo el valor en 0 por el valor del límite. Cuando una vez que ese valor existe, sea un número. Mi problema aparece cuando ese límite no es un número, cuando la función no está acotada. Ahí empiezo a tener problemas. Y eso pasa justo cuando alfa es menor que 2. Si alfa es menor que 2, menor o igual que 2, no tengo problema. Basta con que yo defina esa función con esa expresión en el intervalo abierto en 0 y cerrado en pi por 2, y que la meta, por ejemplo, 0 en 0.
Entonces tengo una función continua integrable sin problema. Lo mismo cuando alfa igual a 2. Tampoco tengo problema. Pues la meto como un medio en 0. Mi problema está aquí. ¿Vale? Perfecto. Entonces vamos ahora a otro problema de ese divertido. Bueno, vosotros vais a ver, los problemas que estamos resolviendo, las claves para nuestro problema siempre están en ese teorema de comparación y en el hecho de que sabemos estudiar bien esas integrales, que sea en cero infinito, que dependiendo de cómo sea, pero sabemos cuándo esas integrales que están por aquí, integral de x elevado a p, es convergente o divergente. Entonces, es importante saber, y son casos distintos, por ejemplo, aquí en ese caso, integral de 0 a de esa expresión, converge si a es menor que 1 y diverge si a es mayor o igual que 1. Si fuera al revés, si fuera, por ejemplo, de 1 a más infinito, las cosas cambian. Entonces, yo tengo que saber distinguir entre ese caso para estudiar, pero es importante saber, conocer bien esas integrales, cuando convergen y cuando son divergentes. Entonces, ahora vamos, ese es el 15b, y a otro de ese problema que tiene parámetros, y hay que estudiar y ver qué pasa. Entonces, vamos a ello. Bueno, tenemos esa expresión, nos pide estudia la convergencia de la siguiente integral impropia, y bueno, voy a hacer la B. Tengo el arco tangente de x elevado a p, 1 más x cuadrado, de 0 a más infinito. Entonces miramos aquí, ya tengo una integral que tiene problema en 2 puntos. Porque en 0, esa expresión que está aquí no está bien definida. Y en más infinito, no es un número, entonces tengo que evaluarle el límite. Entonces, aquí en principio tengo problema, tengo una integral impropia ya de cara, porque ya está definida en más infinito. Y puede ser que yo tenga problema con el 0 o no. Depende del valor de p. Porque, por ejemplo, si p fuera 0, la función está bien definida en 0. Si p fuera, por ejemplo, negativo, menos 1, menos 20, ese x elevado a menos p, a menos 20, se convertiría en una x elevado a 20 arriba, tampoco tendría problema en 0. Mi integral sería problemática solamente más infinito. Entonces depende del valor de p, pero siempre tendría una integral impropia en algún sitio, en algún extremo, en 0 o más infinito, y el de más infinito siempre está por ahí. Entonces, en principio tengo que evaluar una integral de primera especie o una otra de segunda especie. Pero vamos a ver qué hacemos aquí. Vamos a usar otra vez el teorema fantástico ese del límite. Entonces, si yo cojo un P real, vamos a coger un P y después vamos a ver qué P funciona. Yo cojo un P real y ahora voy a tomar el límite cuando x tiene a más infinito de mi expresión que está por aquí, dividido con 1 por x elevado a p más 2. ¿Por qué tomo p más 2? ¿Por qué p más 2? Porque me interesa matar ese p que está por aquí. Y para matar ese p yo tendría que meter un p por aquí. Si yo meto 1 por p, 1 por x elevado a p, los x elevado a p se iban a cancelar, pero al final yo me quedaría con el arco tangente, ese x cuadrado no estaría por aquí, me quedaría con arco tangente de 1 más x cuadrado. Y el límite cuando x tiene a más infinito de esa expresión sería 0. ¿Vale? Eso no sería un problema en principio, porque yo sé cuando eso converge. Pero si el valor fuera positivo, yo sabería ya, el teorema es más fuerte, me dice más cosas, me dice que las dos integrales tienen el mismo carácter. Entonces, por ejemplo, si yo meto p por 2 por aquí, ese límite al revés de ser 0, como me aparece un x cuadrado por aquí, ya pasa a ser pi por 2. ¿Por qué? Bueno, porque el límite cuando x tiene más infinito de x cuadrado por 1 más x cuadrado
es 1. Y el límite cuando x tiene más infinito del arco tangente de x es pi por 2. Entonces, cuando meto p más 2 por aquí, yo dejo de tener 0 en ese límite y pasa a tener un límite positivo, que es más interesante para mí porque con eso el teorema me garantiza que las integrales tienen el mismo carácter. Al revés, porque si, ¿os acordáis que en el caso cuando el límite vale 0, lo único que sé es que si la de abajo converge, la de arriba converge. Pero no sé si la de abajo es divergente, yo no sé nada de la de arriba. Entonces es interesante, si puedo, siempre buscar el caso donde me aparezca ese límite como siendo un número positivo. Porque cuando es positivo, yo sé más cosas. Yo sé que las dos integrales tienen el mismo carácter. Si la de abajo converge, la de arriba converge. Si la de abajo es divergente, la de arriba es divergente. Entonces, el mejor camino es siempre intentar manejar tu problema de forma que ese límite con lo que yo meta aquí abajo me aparezca un número positivo aquí. ¿Vale? Hasta aquí estamos aplicando otra vez el teorema, no estamos haciendo nada. Ahora vamos a hacer un análisis del valor de P, cuando P, qué pasa con P. Pero por ahora aplicamos el teorema ya una vez más. ¿Hasta aquí bien? Vale. Entonces, aplicamos el teorema y ahora vamos a estudiar qué pasa. Pero ya sabemos que como ese límite vale pi por 2, que es positivo, las integrales tienen el mismo carácter. Entonces, bueno, otra vez vamos a usar lo que sabemos de esas integrales. Y ahora vas a ver, es distinto del caso de 0, cuando aquí vale 0 y aquí vale a. Es distinto de cuando estoy ahora de 1 a más infinito. Porque si miras aquí, la integral que quiero calcular es de 0 a más infinito. Y aquí he puesto 1 a más infinito. ¿Por qué? Porque, bueno, esa función tiene problema en 0 y tiene, en principio, ¿no? puede ser que no haya problema en 0, dependiendo del valor de p. Pero, en principio, tiene problema en 0 y más infinito. Pero, la integral, decimos que la integral converge. Si solo puede convergir si la rompo en dos partes, por ejemplo, de 0 a 1 y de 1 a más infinito, si esas dos piezas convergen. Si las dos piezas no convergen, no puede convergir la integral. Entonces, por ejemplo, si yo pruebo que esa pieza es divergente, ya sé que la función, que toda la integral es divergente, ¿vale? Por eso voy a estudiar esa, porque si estudiar de 1 a más infinito me da la ventaja que me quito el problema en 0. Y yo sé muy bien cómo se comportan esas funciones, esas integrales de 1 a más infinito. Entonces, por eso es interesante estudiar primero esa parte de 1 a más infinito y después ver qué pasa de 0 a 1. Entonces, bueno, de 1, ¿cómo tengo esa expresión? Vale pi por 2. Eso implica que esas dos integrales de 1 a más infinito de esa expresión y la integral de 1 a más infinito de esa tienen el mismo carácter. Ahora voy a utilizar la información que yo conozco de esa. Bueno, ¿cómo? La integral de 1 a más infinito de 1 por x elevado a p más 2 converge. Si solo si p más 2 es mayor que 1, ahora hemos revertido. Antes teníamos de 0 a una cosa, era para menor que 1. Ahora converge si solo si p más 2 es mayor que 1. O sea, cuando p es mayor que menos 1, porque p más 2 es mayor que 1, es lo mismo que p mayor que menos 1. Sigue que esa integral converge si solo si p es mayor que 1. ¿Por qué? Porque, bueno, como esa converge si solo si p es mayor que menos 1, y ella tiene el mismo carácter, porque el límite es positivo, entonces esa es convergente si solo si p es mayor que menos 1. Entonces ya hemos resuelto la mayor parte del problema, más de la mitad. Porque ya sabemos que esa integral converge si solo si p es mayor que menos 1. Por lo tanto, y si converge si solo si p es mayor o igual que menos 1, esa es divergente si p es menor o igual que menos 1. Si esa diverge cuando p es menor o igual que menos 1, en particular, la integral de 0 a más infinito también va a ser divergente. Porque esa integral tiene como una pieza esa. ¿Vale?
Entonces, por ahora ya sé que si P es mayor que menos 1, ya sé que esa converge y sé también que si P es menor o igual que menos 1, esa integral es divergente. Entonces, solo hay posibilidad de que esa sea convergente para P mayores que menos 1. ¿Cómo estamos? ¿Hasta dónde estamos bien? ¿Sí o no? Vale, dime dónde te has perdido. Vale. Voy a cambiar aquí a ver dónde está esa parte en la presentación de María. Que ahí yo lo puedo ver. Bueno, el próximo paso va a ser entre 0 y más infinito, pero antes deja que quiero enseñaros una cosa que está por aquí. Aquí está. Cambio de pantalla un rato. Ahora lo que estamos usando es ese estudio por aquí. Estoy estudiando la integral de 1 primero a más infinito de x elevado a alfa. Y bueno, aquí lo que me parece que al final es que si alfa es menor que menos 1, una función es convergente, y si alfa es mayor que menos 1. Bueno, como en nuestro caso estamos trabajando con alfa en el denominador, estamos con 1 a más infinito de 1 por x elevado a alfa, esas cosas van a ser distintas. Ahora alfa cuando va a ser convergente cuando alfa es mayor que menos 1 y va a ser divergente cuando alfa es menor o igual que menos 1, porque está en el denominador. Es eso que estamos usando, ese teorema, ese resultado, bueno, un teorema, ese resultado, estoy integrando de 1 a más infinito de x elevado a p, pero ahora como estoy con p negativo, estoy con 1 por x elevado a alguna cosa, lo que está aquí cambia. Entonces va a ser convergente ahora cuando alfa es mayor que menos 1 y divergente cuando alfa es menor o igual que menos 1. Entonces, ¿dónde está? Es eso que estoy... Vale, vamos a... Lo que pasa aquí es, yo quiero estudiar la integral como un todo, pero la integral es de 0 a más infinito y la función en principio, dependiendo del valor de p, tiene problema tanto en 0 cuanto en más infinito. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a estudiar ese tipo de integrales, que son integrales mixtas, que tienen problemas tanto en las dos puntas, en los dos extremos. Lo que voy a hacer es estudiar primero una parte y después una otra.
¿Y cuál es el camino natural? El camino natural es meter un número entre, por ejemplo, claro, ver qué pasa con la integral de 0 hacia a y después de a hacia más infinito. Ese valor de a, si la integral converge, me da igual cuál valor de a sea. Entonces yo puedo elegirlo y yo voy a elegir 1 porque, bueno, es lo más común que aparece ese tipo de problema. Pero yo podría elegir 27 y los resultados serían los mismos. Entonces lo que voy a ver es primero estudiar, y para que esa integral sea convergente, hay que convergir las dos piezas. Hay que convergir la integral de 0 a 1 y la integral de 1 a más infinito. Entonces primero voy a estudiar la parte de 1 a más infinito. Porque, por ejemplo, donde yo vea, para los valores de p para los cuales yo vea que esa integral es divergente, ya sé que toda la integral es divergente. Entonces no tengo que preocuparme con ese valor. Y es por eso que, bueno, la primera cosa que hice es tomar el límite, y otra vez os comento por qué he metido p por 2, justo para que me apareciera un límite aquí positivo, para que me garantizara que esas dos integrales tienen el mismo carácter. Y ahora voy a estudiar esa. Esa que ya sé, bueno, por lo que os he comentado hace un rato, que esa es convergente si solo si lo que meto por aquí, el p más 2, es mayor que 1. Que es lo mismo que p mayor que menos 1. Porque p más 2 mayor que 1 es lo mismo que p mayor que menos 1. Por lo tanto, yo sé que es, y aquí tengo un sí, solo sí, ¿vale? Es importante. O sea, esa integral converge si solo si p es mayor que menos 1. Por lo tanto, diverge si p es menor o igual que menos 1. Entonces, como esa integral diverge para p menor o igual que menos 1, en particular, la integral toda de 0 a más infinito también va a ser divergente, porque una de sus piezas es divergente. Entonces, ya sé que para p menor o igual que menos 1, esa integral es divergente. No tengo que preocuparme con p menor o igual que menos 1. Esa sería la primera parte. Entonces, ya sé que para p menor o igual que menos 1 estoy bien. Ahora tengo que ver qué pasa con p mayor que menos 1. Porque lo único que sé para p mayor que menos 1 es que la integral de 1 a más infinito converge. Pero eso no me dice todo, porque quiero calcular la integral de 0 a más infinito. Entonces ahora tengo que estudiar la otra parte, la integral de 0 a 1. ¿Mejor? Vale. Entonces ahora vamos a la otra parte. Ahora vamos a ver qué pasa en el 0. Ahora lo que me interesa ahora es estudiar cuando la integral de 0 a 1 de esa expresión es convergente. Y otra vez vamos a usar el mismo teorema. Pero ahora lo que voy a hacer, antes he tomado p más 2 por aquí. Ahora voy a tomar p menos 1 para hacer la comparación. ¿Por qué? Porque antes estaba tomando el límite en infinito, y cuando el límite en infinito eso me elevaba a un número. Y ahora, ¿para qué? Voy a tomar el límite cuando x tiende a 0. Y entonces las cosas cambian, porque cuando x tiende a 0, si yo escribiera aquí x elevado, si yo pusiera aquí x elevado a p menos 1, los x menos p se cancelan. Bueno, si yo pusiera x elevado a p, se cancelan los x elevado a p y me sale arco tangente de 1 más x cuadrado. Y el límite cuando x tiende a 0 de arco tangente de x por 1 más x cuadrado vale 0, porque lo que está arriba vale 0, lo que está abajo vale 1, entonces vale 0. Y 0 no me interesa. Yo siempre quiero intentar buscar el momento, hacer con que ese límite sea positivo. Porque si hago con que sea positivo, yo sé que las integrales tienen el mismo carácter. Y yo puedo utilizar la información que yo sé de cuándo converge o cuándo diverge la de abajo. Entonces, si hago un pequeño cambio y hago que aparezca un x por aquí, eso se converge, el límite pasa a ser 1, pasa a ser un número. Entonces se cancela los x elevado a p y aquí pasa a ser x. Y ahora el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión va a ser 1. Bueno, ¿por qué es 1? Porque el límite cuando x tiende a 0 de 1 por 1
más x cuadrado vale 1. Entonces voy a ver ahora qué pasa con la cotangente de x por x. Llego a un límite de tipo x 0 por 0, voy a aplicar el L'Hopital, y si aplico el L'Hopital, me sale, bueno, no me hacía falta ni estudiar separado. Aquí me sale un límite del tipo 0 por 0. Entonces aplico el L'Hopital. Aquí me sale 1 por x cuadrado más 1, y aquí abajo me sale 1 más 3x cuadrado. Entonces el límite, ahora sí ese límite existe y vale 1. Entonces, una vez que evalúe ese límite con ese p-1, que me es conveniente, porque aquí sale 1. Y ahora otra vez voy a aplicar el teorema y lo que sé de las integrales. Ahora estoy en un sitio distinto. Ahora estoy integrando de 0 a 1. Entonces, de x elevado a p-1. Ahora sé que esa integral converge si solo si p-1 es menor que 1. Antes, cuando estaba en el caso infinito, sería si solo si lo que está aquí elevado era mayor que 1. Ahora es al revés, porque estoy de 0 a 1. Entonces converge si solo si p-1 es menor que 1. Lo que ocurre si solo si p menor que menos 2. Por lo tanto, yo sé que esa integral de 0 a 1 converge si solo si p menor que 2. ¿Por qué? Porque, bueno, como ese número es positivo, tiene la misma naturaleza esas integrales, y entonces esa converge si solo si p menor que 2, y esa también. Y ahora sí puedo concluir finalmente lo que yo ya sabía, porque ya sabía que la integral esa converge si solo si p es mayor que menos 1. A ver, espera, aquí está, aquí es 2, aquí no es menos 2. Si fuera menos 2 estaríamos jodidos. Arreglar aquí, si solo si p es menor que 2. Aquí p es menor que 2. O sea, si solo si p menos 1 es menor que 1, que es lo mismo si solo si p es menor que 2. Y nosotros ya sabíamos que esa parte de la integral converge si solo si p es mayor que menos 1. Ahora la otra parte ya sabemos que converge si solo si p es menor que 2. Por lo tanto, a ver, sí, hay que estudiar ambas las partes, porque pero de tipo 1, sí, las integrales que solo tengo un extremo para estudiar, me basta uno solo, porque en el otro caso no tengo problema. Cuando tengo una integral que tiene dos puntas, ese tipo mixta, yo tengo que estudiarla en separado, porque no puedo estudiar las dos cosas de una sola vez. Usamos infinito, cero en el límite para hacer el teorema de comparación, lo usamos como... No, lo que va, primero, yo voy a usar el límite en infinito para estudiar la parte que tiene infinito. Ahora estoy usando el límite cuando tiende a 0 para estudiar la parte que tiende a 0. El límite que voy a usar es el correspondiente a la integral que estoy calculando. Antes, la integral para la primera parte, que es esa aquí, de 1 a más infinito, yo he usado el límite a más infinito, porque aquí no tengo problema en el 1. Ahora estoy calculando de 0 a 1, mi problema está en 0. Entonces voy a estudiar qué pasa en el límite cuando x tiende a 0. Entonces, el límite que voy a meter aquí depende de qué parte de la integral estoy estudiando. Entonces, mi conclusión final aquí es que esa integral converge si solo si p es menor que 2. O sea, para p mayor que 2 es divergente. Y ya sé que esa integral que está aquí converge si solo si p es mayor que menos 1. Entonces, la intersección de los intervalos para los cuales las dos integrales convergen es el intervalo entre menos 1 y 2. O sea, la integral toda de 0 a más infinito converge si p es mayor que menos 1 y menor que 2. Y aquí está mal escrito. Y diverge fuera de ese intervalo. Y ya lo tenemos. Entonces, ese era un tipo de integral y había que romperla en dos y estudiar cada una de sus partes.
¿Cómo lo vemos? Sí, eso es poco a poco. Hay que ir poco a poco y hay que estudiar los teoremas, hay que ver cómo puede aplicarlo. Una vez que haga unos 20 ejercicios, tienes en su cabeza más o menos todas las ideas. Ah, que puedo tomar a el teorema tal, a el otro, que puedo modificar, por ejemplo, ese límite. Si meto un P más 1, un P menos 1, que me sea conveniente para que el límite sea positivo. Ese tipo de cosas, ese tipo de truco, hay que ir trabajando con la práctica. Y ahora vamos al último apartado de hoy, al último ejercicio de hoy, que es un ejercicio, bueno, es interesante por per se. ¿Qué es ese? Nos pone, en función de los valores de A y B, estudia la convergencia de la integral impropia. Y nos pide para calcular el valor de la integral para A igual a B igual a un medio, y bueno, nos da una sugerencia, una pista para hacer el cambio de variable x igual a seno al cuadrado de t. Bueno, os comento una cosa antes. Esas integrales, vosotros habéis visto la función gamma, ¿verdad? Vale. Es que esas integrales tienen una relación con la función gamma. Y os voy a enseñar un poquito aquí en la página de Wikipedia. Vale, no hace falta que tengas control, es solo para que os voy a enseñar aquí una cosa de la página de Wikipedia, solo para que sepáis que alguna vez en la vida he escuchado hablar de, de la función, ese tipo esa expresión que está por ahí, a ver si me aparece aquí. No me aparece la definición, pero la definición. En español está mal. Bueno, a ver cómo va está en inglés. Porque creo que en inglés está mejor. Aquí sí está mejor. Bueno, os comento solo para que vosotros habéis visto la función gamma, que es una función que es definida a partir también de como una integral indefinida. Y esas funciones que están, esas integrales que vamos a ver en ese problema si son convergentes o no. Esas integrales tienen que ver con una función que se llama función beta. Y entonces si miráis la expresión que está por aquí, es una función en dos variables que tengo que meterle dos entradas, x y y. Vale, integral del 0 a 1 de t elevado a x menos 1, 1 menos t elevado a y menos 1 de t. Y si miras el problema que vamos a resolver es justo ese, es ver cuándo converge, para qué valores de x y esa expresión es convergente. O sea, nuestro problema se llama a y b y estamos con, a vez de t tenemos x, pero las integrales son las mismas y el problema nos pide para evaluar cuándo es convergente. Lo que vamos a ver es que solo la integral converge para a y b positivos. Pero esa integral tiene que ver con esa función, y bueno, ¿y por qué tiene una relación con la función gamma? Solo para que veáis, esa función beta tiene una relación con la función gamma porque beta de xy es igual a gamma de x multiplicado por gamma de y dividido por gamma de x más y. Y bueno, para ver por qué de verdad esa relación, hay que estudiar un poco más de integrales. Vosotros vais a ver integrales múltiples, supongo que en el próximo curso. Y las integrales múltiples, para calcular integrales múltiples,
la mejor herramienta es un teorema que se llama teorema de Fubini, que es un teorema que permite convertir integrales en varias variables, integrales, por ejemplo, dobles, en integrales iteradas de una variable. Y ese teorema nos permite calcular y probar que esa igualdad es verdadera. Pero es solo para que vosotros sepáis, si queréis echar un vistazo a la página de Wikipedia, allí se hace la cuenta de cómo funciona, pero es que la justificativa de por qué las cuentas funcionan pasa por ese teorema de Fubini y hay que saber un poco de integrales dobles. Pero bueno, solo para que alguna vez en la vida hayas escuchado hablar de la función beta, porque supongo que sea una función importante. Yo no sé, que no trabajo con matemática aplicada, pero creo que es importante en cosas de señales, integra y ingeniería de telecomunicaciones, cosas así. Vale, solo un comentario. Entonces la parte, lo que vamos a hacer de importante es que, bueno, vamos a justificar a ver que si es verdad que esa expresión está bien definida para x y positivo. No hay problema en hacer esa cuenta porque esa integral es convergente para x y positivo. Es eso que ese es lo que nos pide el ejercicio. Entonces vamos a irlo. Entonces, vamos, ¿dónde está? Aquí está. Vale. Si miramos el problema sin pensar mucho, vemos que tenemos un problema en 0 y en 1. Otra vez es una integral de esa mixta. ¿Por qué tengo un problema en 0? Porque, bueno, si A fuera, por ejemplo, vamos a ver, A fuera 0 y B fuera, si A fuera 0, pensemos solo en A, por ejemplo, primero. Si A fuera 0, aquí me quedo con x elevado a menos 1. Entonces me quedo con x en el denominador y tengo un problema en 0. Si A fuera una cosa mayor que 1, yo no tendría problema en principio con mi integral, porque aquí me quedaría con un polinomio, x elevado a una función exponencial, x elevado a una cosa positiva, no tendría más problema en 0. Pero seguiría teniendo problema en 1 menos x, porque si b menos 1 fuera negativo, me quedaría con 1 menos x en el denominador y tenía problema en 1. Entonces es una función que tiene problema en los dos extremos, dependiendo del valor de a y de b. Pero, por ejemplo, miramos, si a menos 1 es positivo y b menos 1 es positivo, yo no tengo problema en ningún sitio. Porque si a menos 1 es positivo, aquí tengo una exponencial, no tiene problema ni en 0 ni en 1. Y si b menos 1 es positivo, yo no tengo problema aquí también, porque aquí tengo una exponencial otra vez. ¿Vale? Entonces, ya es una cosa que se ve, que está a la vista cuando vemos. Pero vamos a estudiar y ver exactamente cuando hay problema. Lo que vamos a hacer es romper otra vez, como hicimos en el caso anterior, romper la integral en dos partes. Una integral de 0 a un medio. ¿Y por qué he elegido un medio? Bueno, porque un medio es el medio del camino de 0 y 1. Podría haber elegido otro sitio, un tercio, o lo que fuera que estuviera en el medio del camino, porque lo que me interesa es estudiar esas integrales separadas, porque de 0 a un medio solo tengo problema aquí en 0, y de un medio a 1 solo tengo problema en 1, en esa expresión. Entonces voy a ver cuando las dos convergen al mismo tiempo para garantizar que es lo que me garantiza que la integral converge. ¿Vale? Entonces, bueno, el primer paso es que si A es mayor o igual que 1, lo que he llamado f de b, bueno, puse un b porque estoy fijando A, fijo una mayor o igual que 1 y me quedo con una expresión esa, x de A elevado a menos 1 de 1 menos x, b menos 1. Esa expresión es continua para todo b real en ese intervalo 0 medio, porque ya no tengo más problema en el 1, porque ya he quitado el 1, estoy de 0 medio. Entonces, si A es mayor o igual que 1, esa expresión converge porque es una integral definida de una función continua. Entonces, esa integral existe. Por otro lado, si A es menor que 1, el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión es más infinito. ¿Por qué? Bueno, porque cuando x tiende a 0, si A es menor que 1, aquí estoy con un número negativo.
a menos 1 es negativo, entonces eso, ese x elevado a menos 1 me aparece en el denominador. Y esa expresión cuando x va a 0, eso que está por aquí, independiente del valor de b, eso va a 1. Entonces me quedo con una cosa que va a 1 por una que va a más infinito, eso va a más infinito. Por una que va a 0, eso va a más infinito. Entonces, para valores, para a menor que 1, esa primera integral es una integral impropia de Riemann. Aquí está mal. Aquí es impropia. Y aquí también. Entonces mi problema ahora está en evaluar qué pasa cuando a es menor que 1, que es donde realmente, efectivamente, por lo menos en esa parte de 0 a 1 medio tengo un problema. Entonces, paro por aquí y pregunto, ¿hasta aquí bien? Porque estamos en lo mismo, parecido con lo que hicimos antes. Rompimos la integral en dos partes y vamos a ver cuándo las dos convergen al mismo tiempo. Que va a ser justo cuando la integral toda es convergente. ¿Estamos bien? Vale, la idea es que integrales de ese tipo mixta, para que yo vea que es convergente, yo la rompo. Yo tengo que coger un punto en el medio del camino que no me dé problema en la función. Por ejemplo, en un medio no me presenta problema para esa expresión aquí. Esa expresión está muy bien definida para x elevado a un medio. Entonces, mi problema en esa expresión sería pasa a ser el 0. Solo el 0, si estoy de 0 a un medio. Y lo mismo con esa expresión. Esa expresión no tiene problema en un medio, solo tiene problema en 1. Entonces lo que tengo que hacer es estudiar esas dos expresiones en separado y ver cuándo las dos convergen al mismo tiempo. Cuando yo encontré los valores de A y B para los cuales esas dos expresiones sean convergentes al mismo tiempo, ahí sí puedo decir, para ese valor la integral total de 0 a 1 es convergente. Entonces lo que vamos a hacer es primero estudiar qué pasa con esa y después hacer el mismo estudio para esa y tomar la intersección de los valores. Los valores de A y B que para las cuales las dos integrales son convergentes. ¿Vale? Entonces, en principio, lo que estamos haciendo era eso aquí. La primera análisis sencilla es ver que, bueno, si A es mayor o igual que 1, vamos a estudiar primero esa parte, de 0 a 1 medio de la expresión. Yo no tengo problema si A es mayor o igual que 1, porque si A es mayor o igual que 1, x elevado a menos 1 es positivo, x elevado a menos 1 es una función exponencial, x elevado a una cosa positiva. No tengo problemas con denominadores, esa expresión está bien definida, es una integral de Riemann normal, una integral definida. Entonces mi problema pasa a ser cuando A es menor que 1. Y bueno, cuando A es menor que 1, podría pasar como en el caso anterior, podría pasar que tengo que ver qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 de la expresión, a ver si existe o no. Si existiera, tampoco tendría problema, pero no existe. Entonces el límite cuando x tiende a 0 es más infinito. Entonces, ahora sí puedo concluir que esa integral para A menor que 1 es una integral impropia de Riemann. Entonces ahora voy a estudiar su convergencia. ¿Y cómo lo hago? Bueno, voy a utilizar los teoremas esos que tenemos. Entonces, nosotros sabemos que la integral de 0 a 1 medio de x elevado a menos 1 converge si A es mayor que 0 y menor que 1 y diverge si A es menor o igual que 0. Ese es aquel teorema otra vez, el resultado aquello de ejercicio de cuando las integrales de x elevado a alfa son convergentes. ¿Vale? Y aquí, bueno, estoy tomando más la restricción que estoy tomando A menor que 1. O sea, es convergente para entre 0 y 1 y diverge si A es menor o igual que 0. Porque aquí estoy con A menos 1.
Y ahora voy a aplicar otra vez el teorema de ese del límite. Porque bueno, yo tengo para esa expresión ya sé cómo se comporta respecto a esa integral indefinida, integral impropia. Y ahora voy a tomar el límite de las dos expresiones. Voy a tomar f de b, que es esa expresión, y g de x esa. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de b de x por g de x. Y bueno, ¿por qué puedo tomar ese límite otra vez? ¿Por qué puedo aplicar el teorema directamente? Porque esa función es positiva. Estoy trabajando en el intervalo de 0 a 1 medio. Entonces esa expresión es positiva. Si no fuera, tendría que meter un módulo por ahí. Pero las funciones son todas positivas. Entonces el límite cuando x tiene a más infinito del cociente me sale x elevado a menos 1, 1 menos x por b menos 1, entonces por x elevado a menos 1. Esas cosas se cancelan fantásticamente. Y cuando x tiende a 0, ese límite vale 1, que es positivo. Entonces estoy en el mejor de los mundos, porque estoy en el mejor caso del teorema. El teorema me dice que si el límite es positivo, las dos integrales tienen el mismo carácter. Entonces, como ese límite vale 1, que es positivo, esa integral tiene el mismo carácter de esa, entonces esa integral converge si a es mayor que 0 y menor que 1 y diverge si a es menor o igual que 0. ¿Vale? Y la primera parte ya la tengo, ya he visto cuándo esa integral es convergente. Bueno, es convergente si a es mayor que 0 y menor que 1, y bueno, ya sabía que era convergente cuando a era mayor o igual que 1, por lo tanto ya sé que esa integral converge para todos los valores positivos, para todos los a positivos, esa expresión es convergente, y para todo b, aquí no tengo restricción en b, para todo a positivo y para todo b, esa expresión es convergente. Ya tenemos la primera parte. ¿Hasta aquí bien? Vale, más o menos es mejor de que nada. ¿Dónde está el más o menos? A ver si lo convertimos en más. ¿Qué te pasa, Pablo? Bueno, eso de ver qué funciones tengo que meter por allí, eso es experiencia, es práctica, hay que practicarlo. Yo, por ejemplo, yo no hacía 200 años que no estudiaba eso, entonces tuve que leerlo un montón y ver cómo, claro, después que uno empieza a verlo, las cosas vuelven a la cabeza, pero hay que practicarlo y ver. Suele ser las herramientas buenas, como hemos visto, todos los problemas que hemos resuelto hasta ahora, las funciones que hemos utilizado son las funciones para meter abajo, son las funciones x elevado a alguna cosa. Entonces, esas son muy buenas. Pero las funciones que va a meter abajo dependen de tu problema. Pero esas son funciones que tienes que tener en la cabeza porque son muy útiles. Como hemos visto, la usamos para todo. Entonces, como os cuento, es práctica. Coger la hoja de ejercicio e intentar resolver todas las otras que yo no hice, a ver cómo le sale. A ver, y bueno, entonces resolvemos la primera parte, la primera mitad de nuestro problema. Hemos probado que esa primera integral converge para todo b y para a positivo, porque aquí para a mayor o igual que 1 no tendría problema, y ahora he probado que es convergente si a es mayor que 0. Entonces esa integral converge para todo a positivo y para todo b. Ahora voy a estudiar la otra parte. Ahora voy a estudiar esa integral aquí. Entonces, bueno, si yo cojo un b mayor o igual que 1, la función ahora que llamo f de a,
que tiene esa expresión, es continua, porque bueno, si b mayor que 1, 1 menos x elevado a b menos 1 es positivo, aquí tengo una exponencial, entonces función es continua, está bien definida, sin problema. Y para todo a real. Y por lo tanto esa integral es una integral definida, no tengo problema, existe. Ahora, bueno, si b menor que 1, hago el mismo estudio de antes. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esa expresión es más infinito. ¿Por qué más infinito? Bueno, porque si b menor que 1, b menos 1 es negativo, entonces eso sería una cosa que estaría en el denominador. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, eso converge a 1, y aquí estoy 1 multiplicado por una cosa que va a infinito, dividido por 0, una cosa que tiende a 0 en el denominador. Entonces eso va más infinito. Entonces, cuando b es menor que 1, otra vez tengo la integral impropia de Riemann. Y es esa. Y ahora voy a aplicar justo el mismo razonamiento análogo al anterior. Voy a ver qué función b tengo que meter. En el de arriba, yo he metido la función x elevado a menos 1, porque se cancelaba y me aparecía, me sobraba esa que me daba el límite 1. Entonces, ahora voy a usar la otra. Entonces, nosotros sabemos que esa integral de un medio a 1, de 1 menos x elevado a b menos 1, converge si b es mayor que 0 y menor que 1, y diverge si b es menor o igual que 0. Y otra vez, ¿de dónde viene eso? Hay que mirar aquí la hoja de María y ver los ejemplos ahí. Y entonces, tomando esa, ahora la que voy a meter abajo, es justo esa, la g, que voy a meter abajo, para que se cancelen ese y me sobren solo x elevado a menos 1. Entonces el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esa expresión es lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de ese cociente. Esa expresión se cancela y me quedo con eso. Y eso vale 1. Otra vez, esto es el mejor de los mundos del teorema. Esto en el caso donde el límite es positivo. Por lo tanto, yo sé que las dos integrales tienen el mismo carácter. Entonces, esa integral converge si solo si esa converge. Y esa sabemos que converge si solo si b está entre 0 y 1. Y diverge si b es menor o igual que 0. Por lo tanto, ya sé otra vez que esa integral es convergente para todo b que está entre 0 y 1 y para todo a. Pero yo también ya sabía que para b mayor o igual que 1 también era convergente. Entonces, esa integral también converge para todos los b positivos. Y ahora sí, terminamos el problema. Luego, esa integral, como esa integral, déjame ver cómo. Bueno, aquí tendría que escribir converge aquí. Luego, como converge si solo si es mayor que el 0. Y, vale, ahora ya está. Entonces, como esa integral que está aquí existe, si solo si a es mayor que 0, y ese existe, si solo si b es mayor que 0, la integral de 0 a 1, que es la suma de las dos, va a convergir si solo si a es mayor que 0 y b es mayor que 0, porque necesito que las dos partes existan. Como os he dicho, da igual el punto que tome, el punto que, si yo tomo el punto un tercio, un cuarto, mientras sea un número que esté entre 0 y 1 y que no haya problema, es que miramos, esa función solo tiene problema en 0 y 1, esa expresión, x elevado a menos 1, 1 menos x. Los únicos sitios donde puede tener problemas es en 0 y 1. Entonces da igual si yo tomara el un tercio o si tomara el, por ejemplo, no sé, raíz de 2 por 2. Cualquier cosa que esté entre 0 y 1 me sirve, porque es solo un punto de apoyo. Yo podría, por ejemplo, yo podría haber escrito, tomamos un c entre 0 y 1 y calculemos las integrales esa entre c y 1. Si habéis mirado, el un medio no juega papel en ningún sitio, no hicimos ninguna cuenta con un medio. Podría tomar cualquier c mayor que 0 y menor que 1. No hay por qué tomar un medio.
Y entonces, para terminar, lo que tenemos es que, bueno, las dos integrales convergen para A mayor, el conjunto de intersección de los sitios, de los reales, de los valores, para los cuales las dos integrales convergen al mismo tiempo, es A mayor que 0 y B mayor que 0. Entonces, la suma de las integrales que definimos como esa integral como la suma de esas dos, converge si solo si A mayor que 0 y B mayor que 0. Y aquí hemos resuelto el problema del dominio de la función beta. O sea, la función beta solo está definida en el semiplano positivo. No, ni digo en el semiplano positivo, en el primer cuadrante. En el primer cuadrante sin los ejes, o sea, la parte, los A, los X positivos, en nuestro caso estamos, los A positivos y los B positivos. Entonces está definida en el primer cuadrante abierto. Sí, pero AB menor que 1, pero hay que fijaros que cuando, por ejemplo, cuando A es mayor o igual que 1, yo no tengo problema de integración. Cuando A es mayor o igual que 1, la función está bien definida. La función aquí es continua. Y lo mismo pasa cuando B es mayor o igual que 1. Esa integral ya existe por sí sola, porque no tengo problema de ser impropio o no. Entonces mi problema está justo ver qué pasa cuando B es menor que 1, cuando ahí empiezan los problemas. Y lo que hemos probado es que, bueno, siempre que B sea positivo, por ejemplo, en este caso B sea positivo, no tengo problema entre 0 y 1, y ya sabía que para B mayor igual que 1 no tendría problema. Entonces, en particular, para todos los B positivos, no tenemos problema. ¿Vale? Y bueno, con eso termino lo que tenía para enseñaros para contaros hoy. Y bueno, dejar